Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas las ediles presentes, los ediles presentes. Hoy, en estos minutos de exposición previa, desde nuestra banca, queremos expresar nuestra solidaridad con el hermano y heroico pueblo cubano. Porque hablar de Cuba es hablar de humanidad en el sentido más profundo de la palabra. Hablar de Cuba es hablar de una moral inquebrantable a lo largo de la historia y de una vocación de solidaridad con los pueblos del mundo, incluso en los momentos más difíciles. Sin embargo, este heroico pueblo, que a lo largo de su historia ha enfrentado múltiples agresiones por el gobierno de Estado norteamericano, en diversas formas, desde invasiones armadas, actos terroristas, campañas de desinformación y desestabilizadoras, también ha debido soportar un feroz bloqueo económico que lleva más de 6 décadas, señor presidente, golpeando la realidad de las cubanas y los cubanos. Pero es hoy, bajo la actual administración belicista del gobierno de Donald Trump, que el imperio norteamericano ha intensificado sus políticas de asedio, ejerciendo mayor presión y asfixia económica sobre el pueblo cubano. Basta con repasar los dichos expresados en el día de ayer, 16 de marzo, por el mandatario norteamericano, donde volvió a incurrir en amenazas de carácter intervencionista sobre Cuba, poniendo en riesgo no solo la integridad del pueblo cubano, sino la propia paz en toda la región. Señor presidente, algunos datos relacionados al cruel bloqueo. Solo entre marzo de 2024 y febrero de 2025, el bloqueo provocó daños estimados en 7.556 millones de dólares, según un informe presentado ante la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. Pero estas cifras no son solo números, representan medicamentos que no llegan, representan tecnologías que no pueden adquirirse, representan operaciones que se postergan, alimentos que escasean y dificultades concretas para la vida cotidiana de millones de personas que viven en Cuba. Se trata de una política sistemática de asfixia económica que afecta directamente a áreas sensibles, como la salud, la alimentación, el sistema energético y el desarrollo científico del país. Cuando se intenta doblegar un pueblo afectando deliberadamente sus condiciones de vida, estamos frente a una aberración como especie humana. Estamos frente a un acto de profunda injusticia y cobardía. Y es necesario que los pueblos del mundo alcemos nuestra voz contra esta barbarie. A lo largo de su historia, señor presidente, y frente a distintas dificultades que ha atravesado la isla, Cuba siempre respondió con algo extraordinario: solidaridad internacional. Mientras algunos países se dedican a exportar armas, guerras, realizan intervenciones militares o bombardean pueblos enteros, Cuba se ha dedicado a exportar vida. Desde su primera misión médica internacional en Argelia en 1963, miles de profesionales cubanos de la salud han trabajado en más de 165 países, contribuyendo a salvar más de 9 millones de vidas, señor presidente, según datos de la Organización Mundial de la Salud. El contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastre y graves epidemias, Henry Reeve, creado en 2005, ha estado presente en catástrofes naturales, epidemias, emergencias sanitarias en distintas regiones del mundo. Sus brigadas participaron en la lucha contra el ébola en África Occidental, en terremotos, huracanes y también durante la pandemia del COVID-19, cuando médicos cubanos asistieron a decenas de países. Cuba incluso logró desarrollar sus propias vacunas soberanas contra el COVID-19, demostrando que incluso una pequeña isla sometida a un infame bloqueo económico prolongado en el tiempo puede poner la ciencia y la salud al servicio de la vida y de los pueblos. Esta solidaridad cubana también tiene su expresión concreta en nuestro país, señor presidente. A través del programa Operación Milagro, iniciado en 2005 como un acuerdo de cooperación entre Cuba y Uruguay con el apoyo del gobierno venezolano, más de 100.000 uruguayos y uruguayas recuperaron la vista de forma gratuita gracias a las cirugías realizadas en el Hospital de Ojos José Martí. Para miles de familias uruguayas, la solidaridad cubana no es una idea abstracta. Tiene nombre, tiene rostro y vaya si habrá cambiado la vida de estos compatriotas. El miércoles 4 de marzo, el Senado de la República aprobó
una declaración expresando preocupación por las consecuencias humanitarias del bloqueo contra Cuba y reiterando el llamado a su levantamiento. Saludamos este digno accionar del Gobierno que se ajusta a los principios del derecho internacional y los acuerdos multilaterales de los cuales nuestro país forma parte. Pero yendo un poco más atrás en el tiempo, señor presidente, más precisamente en enero de 2014, durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, celebrada en La Habana, los países de América Latina y el Caribe proclamaron a nuestra región como zona de paz. Este compromiso fue asumido por los 33 países miembros de la CELAC, reafirmando principios fundamentales como la no intervención en los asuntos internos de otros estados, el respeto a la soberanía y la resolución pacífica de los conflictos. Este año, Uruguay asumirá la presidencia de la CELAC y sería oportuno trasladar un mensaje claro de solidaridad con el pueblo cubano. Pero hoy, señor presidente, desde esta banca no solo nos solidarizamos con el pueblo cubano, sino que reafirmamos un principio que sigue siendo fundamental para el futuro de la región, y es la reivindicación de una América Latina como zona de paz. En un contexto internacional marcado por las guerras, los conflictos y tensiones crecientes, donde muchas veces se vulneran los derechos de pueblos enteros y la vida misma, es fundamental reafirmar los principios básicos del derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía. Cuba ha demostrado durante décadas que la solidaridad entre los pueblos no es un discurso, sino una práctica concreta. Incluso hoy, bajo el hostigamiento constante por parte de los Estados Unidos, el gobierno cubano ha manifestado recientemente acercamientos y búsquedas concretas por una salida en base al diálogo y a la igualdad de igual a igual entre las partes. Hoy volvemos a reafirmar nuestro compromiso con el pueblo cubano por una América Latina libre, soberana y verdaderamente comprometida con la paz. Y siendo consecuentes con el momento histórico en el que estamos viviendo, alzamos nuestra voz bien fuerte por Cuba y por la unidad de los pueblos en América Latina. Honor y gloria al pueblo cubano. Solicito, señor presidente, que estas palabras sean remitidas a la prensa acreditada, a la Embajada de Cuba en Uruguay, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, al Parlamento del Mercosur, a la Secretaría de la CELAC y a la Secretaría General de Naciones Unidas. Muchas gracias, señor presidente.